¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública para tratar de comprender mejor lo que sucede allá en el mundo real, en donde cotidianamente se modifica la realidad y necesitamos saber qué sucede, cómo sucede, por qué sucede, las causas y además, en muchos casos, los responsables cuando algo sucede y no nos gusta. Y alguien tiene que ser responsable de las cosas que no salen bien. Seguramente usted donde vive, en cualquier entidad de la República, en cualquier municipio de la República, en cualquier ciudad o pueblito pequeño, ha tenido contacto con una microempresa. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de una microempresa? Me refiero a una unidad productiva de cualquier naturaleza, puede ser de servicios, puede ser un taller, puede ser alguna otra institución que dé servicios, no sé, servicios de salud, un consultorio. Vemos en nuestros barrios, en nuestras colonias, en nuestros pueblos, que hay pequeñas empresas donde de repente trabaja ahí la mamá, las hijas, los hijos, los primos, los cuñados, y son pequeñas unidades económicas que contribuyen a la economía del país. Pero lo que muchas veces no sabemos es que estas microempresas o pequeñas empresas son parte fundamental de la economía de la República. ¿Por qué? Pues porque estas micro, pequeñas y medianas empresas forman la mayor parte de las unidades económicas que hacen que la economía del país camine. Más del 90% de las unidades económicas que funcionan en nuestro país son micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que esas micro, pequeñas y medianas empresas desempeñan un papel central en la estructura económica del país, constituyen una fuente primordial de empleo y producción, dinamizan las economías regionales y locales y han aportado a la transformación productiva de los territorios. En conjunto, vea usted este dato, en conjunto, las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 99% de las unidades productivas de nuestro país. Esto lo concluye el estudio hacia un financiamiento renovado para las pymes en México, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas. Este informe fue elaborado por los investigadores Nahuel Odone e Iván Estola y fue difundido justamente este jueves 27 de noviembre del 2025. Es un informe muy importante. Algunas personas no les gustan las noticias económicas o la información económica, pero en todo el país, en todos los municipios, en todas las colonias y en todos los barrios, todas esas empresas pequeñitas donde vemos a 2, 3 personas son parte esencial de la economía. Y el estudio que realiza la Comisión Económica para América Latina se refiere justamente a la sobrevivencia de esas micro y pequeñas empresas que representan el 99% de las unidades económicas en el país y que requieren apoyo. Muchas de esas empresas familiares no tienen una estructura administrativa que les permita, por ejemplo, gestionar un crédito o que sepan cuáles son las condiciones que tienen que cumplir para recibir un crédito. O no saben exactamente si sus ingresos y egresos y sus costos y sus utilidades les permitirían solicitar un crédito y pagarlo con regularidad. Bueno, pues de lo que vamos a hablar hoy es de lo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe considera que requieren las micro, pequeñas y medianas empresas en el país para crecer y fortalecerse, sobre todo cuando estamos enfrentando las acechanzas del vecino abusivo del norte que nos quiere imponer condiciones a su capricho. Pese a la relevancia estratégica, el ecosistema en el que operan enfrenta importantes desafíos estructurales que limitan su surgimiento, su capacidad de crecimiento, sus procesos de innovación e inserción efectiva en las cadenas de valor.
Cuando hablamos de cadenas de valor, hablamos de toda una estructura productiva donde las micro, pequeñas y medianas empresas aportan su trabajo, su talento y su esfuerzo para generar algo que se combina con la producción de otras micro y pequeñas para dar un producto más elaborado y mayor. Pero además, entre los 10 factores que más afectaron el crecimiento de las empresas en 2023 en México, se destacaron el costo del financiamiento. En el 25.8% de los casos que se encuestaron, se dijo que el costo del financiamiento era uno de los principales problemas. Y también, por supuesto, la falta de financiamiento que afectó en el 2023, cuando se hizo este estudio, al 20.7% de las micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas 2024, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por lo tanto, advierte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, se requiere que en México se realice una obligada alfabetización financiera de micro, pequeñas y medianas empresas. La alfabetización financiera es ¿qué? Poner al alcance de las personas que dirigen esas micro, pequeñas y medianas empresas una serie de conocimientos y de protocolos que ellos deben dominar para conseguir el crédito, para tener acceso al crédito que les permita en un momento determinado comprar equipo, comprar maquinaria para expandirse y crecer. Bueno, las pequeñas y medianas empresas contribuyen con el 52% del Producto Interno Bruto del país y emplean a 27 millones de personas que representan el 68.4% del total de quienes trabajan en el sector empresarial. Las medianas empresas tienen una mayor participación en actividades industriales, mientras que las pequeñas predominan en el comercio minorista y en los servicios. Allí en la tiendita de la esquina, esa es una microempresa, la tiendita de la esquina. La tortillería de los vecinos es una microempresa. El puesto donde venden esos deliciosos tacos de barbacoa dorados es una microempresa. Todo lo que usted alcanza a ver en su barrio y ve el trabajo y el esfuerzo de sus vecinos para sacar adelante su microempresa, tiene que ver con el estudio que hizo la CEPALI que dice, hey, pongamos atención porque esas micro, pequeñas y medianas empresas requieren más apoyo. Las microempresas representan el 95.4% de las unidades económicas del país y emplean al 41.4% de los mexicanos que tienen trabajo permanente. Aquí en este caso, por ejemplo, emplean al 41.4% de los mexicanos que tienen trabajo, pero hay que considerar que entre estas personas que operan las microempresas y que tienen empleo permanente en las microempresas, muchas veces son el dueño, la esposa del dueño, las hijas del dueño, los hijos del dueño, el yerno del dueño, y es una microempresa familiar, totalmente familiar. Y claro, muchos de esos empleados pues no se consideran como trabajadores subordinados, sino como parte de los dueños de la microempresa que trabajan durante todos los días. Las microempresas son unidades económicas familiares con un máximo de 10 trabajadores. Son el principal pilar de sustento de la economía nacional, según datos de los Censos Económicos 2024 realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y publicados el jueves 24 de julio del 2025. Por otra parte, el conjunto de las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 99% del total de unidades productivas en México. Así que cuando le digan a usted, oye, es que ya se va a ir la planta armadora de tales o cuales vehículos, o ya nos están amenazando los gringos con que nos van a quitar algunas de las maquiladoras. Sí, hay empresas muy grandes que dan muchos empleos, pero el sustento de nuestra economía está en el 99% de las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que le dan soporte a nuestra economía, que son a las que tenemos que voltear
para apoyarlas todos los días. Cuando vamos y compramos algo en esas microempresas familiares, estamos contribuyendo para que esas microempresas se mantengan y sobrevivan y en algunos casos, ¿por qué no? Que les vaya muy bien y que puedan crecer y ganar dinero para vivir con decencia y con decoro. Vemos la diapositiva número 6. En esta diapositiva número 6 vemos cuáles son las unidades económicas que obtuvieron financiamiento según su tamaño en el periodo comprendido entre el 2018 y el 2023. Está en porcentajes. ¿Por qué es importante que lo veamos? Por lo que le acabo de decir, las micro, pequeñas y medianas empresas son el 99% de las unidades económicas productivas del país. Pero vea usted el financiamiento que reciben. En el caso del 2018, el financiamiento para el total de unidades económicas que recibieron financiamiento en el 2018 fue del 12% y en el 2023 en total fue del 10.8%. Pero cuando vamos segmentando hacia la derecha y vemos el financiamiento que recibieron las microempresas, las que tienen de 0 a 10 personas en el 2023, vemos que solamente fueron el 11% en el 2018 y el 10.1% en el 2023. Es decir, en lugar de que se incremente el financiamiento, disminuyó entre esos dos periodos para las microempresas, para las empresas más chiquititas y que en este país son las más determinantes en la economía. Luego vemos las pequeñas y medianas empresas que tienen entre 11 y 250 personas. Y ahí vemos que en el 2018 recibieron un financiamiento del 28.2%. El 28.2% de las pequeñas y medianas empresas recibieron financiamiento y en el 2023 bajó al 23.9%. Luego, las grandes empresas en el 2018 recibieron un 34.3% de financiamiento y en el 2023 un 32.2%. El financiamiento que reciben estas grandes empresas es mucho mayor, es más fuerte, pues porque tienen una estructura administrativa que les permite encontrar y negociar mejores financiamientos y además tienen mucho más bienes con los que pueden responder y avalar que van a pagar esos créditos. Por eso cuando hablamos de las micro, pequeñas y medianas empresas, hablamos de que debe de haber algún programa del gobierno a través de la banca de desarrollo y debe de haber algún programa del gobierno específicamente orientado a financiar las necesidades de crecimiento y de fortalecimiento de estas micro, pequeñas y medianas empresas. Por una razón muy sencilla. El gobierno tiene que voltear a ver este andamiaje de micro, pequeñas y medianas empresas porque son las que le dan sustento a toda la economía del país. Las grandes empresas apantallan mucho porque dicen, no, yo trabajo en tal o cual empresa que es transnacional, que es armadora de coches o que es una maquiladora que tiene sucursales en todo el mundo. Sí, es muy importante que las tengamos porque dan empleo y ayudan a mucha gente con el empleo. Pero el sustento está en las micro, pequeñas y medianas que representan el 99% de las empresas productivas del país. Uno de los principales cuellos de botella que enfrentan estas empresas en México, en América Latina y a nivel global es el acceso a un financiamiento adecuado y oportuno. La oferta de crédito caracterizada por altas tasas de interés, condiciones crediticias más estrictas y crecientes exigencias regulatorias. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre los 10 factores que más afectaron el crecimiento de las empresas fueron los que les señalaba hace un momento: el alto costo del dinero y la falta de dinero disponible para las micro, pequeñas y medianas empresas a las que se les exigen muchísimos requisitos que en muchos casos no pueden cumplir. La CEPAL establece que debe haber una obligada alfabetización financiera de pequeñas y medianas empresas. ¿A qué se refiere la CEPAL? La Comisión Económica para América Latina y el Caribe se refiere a la capacitación básica de gestión financiera. Esto lo vemos en la diapositiva 8. Le recomiendo que
Todo mundo conoce a alguien que tiene una micro o mediana empresa. Le recomiendo que lo vea con atención, que se lo recomiende a alguien que tenga una micro, pequeña o mediana empresa para que vea lo que la CEPAL recomienda, que es obligado para las micro, pequeñas y medianas empresas que quieran de alguna manera tener una idea más clara de lo que se requiere para obtener financiamiento de manera oportuna. Dice la CEPAL, se necesitan capacidades básicas de gestión financiera, fortalecer conocimientos sobre flujos de caja, flujos de caja, endeudamiento responsable, análisis de costos y gestión de riesgos. En la mayoría de las microempresas, la gente no tiene, digamos, esta cultura como para considerar todas estas variables. También se requiere el uso informado de instrumentos financieros. No basta con acceder al crédito. Las pymes deben saber cómo evaluar opciones financieras, negociar condiciones y utilizar productos financieros adecuados a sus necesidades. La formalización y cumplimiento fiscal. Un mayor conocimiento financiero permite a las pequeñas y medianas empresas mejorar su contabilidad, cumplir con obligaciones fiscales y laborales y acceder a programas públicos y mercados formales más exigentes. Este punto es muy importante. ¿Cómo acceder a programas públicos? Fíjese, yo he visto casos muy concretos de cámaras que agrupan a muchas micro, pequeñas y medianas empresas, en la mayoría microempresas o pequeñas empresas, cuando hay programas del gobierno, programas públicos de estímulo y apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Lo que en muchas ocasiones insistía López Obrador, de que los programas de apoyo que promueve el gobierno no deben de entregarse a los dirigentes de los gremios o de las cámaras, se deben entregar directamente a las personas que los necesitan. ¿Por qué? Porque cuando hablamos aquí, por ejemplo, de programas públicos impulsados por el gobierno, muchas veces son los dirigentes o los más fuertes los que se quedan con la mayor parte de los beneficios de esos programas, y a la gente afiliada a las cámaras, los micro y pequeños, regularmente no reciben nada. Ahí tendría que cambiar la visión del gobierno sobre cómo orientar los programas públicos y de financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas. Tendría que ser directamente a los dueños o a los socios de esas micro, pequeñas y medianas empresas, y no a través de las cámaras. También recomienda la CEPAL la transformación digital con inclusión, la incorporación de herramientas digitales de gestión financiera, de planificación de recursos empresariales, software contable, plataformas de pagos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe destaca que la inclusión digital debe ir acompañada de capacitación financiera adaptada a las diferentes realidades de las pymes. Y también debe haber un enfoque territorial y de género. Vea usted este detalle para que vea que en muchas situaciones seguimos siendo muy primitivos. En muchos territorios rurales o periféricos, las pymes, especialmente las lideradas por mujeres, son las que enfrentan barreras estructurales para el acceso a los servicios financieros. Y además, punto 6, la integración en políticas públicas, integrar la alfabetización financiera en políticas nacionales y subnacionales de desarrollo productivo y en programas específicos de la banca de desarrollo, que es operada por el gobierno, y la articulación productiva o compras públicas. Es decir, lo que recomienda la CEPAL es que una parte importante de las compras que hacen los gobiernos, el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, esté reservada y enfocada al apoyo y la compra de productos a las micro, pequeñas y medianas empresas, que es una forma también de ayudarles. Y por supuesto, la alfabetización financiera, que tendría que ir junto con la alfabetización digital, es decir, debe de haber específicamente programas del gobierno federal, de los gobiernos de los estados, incluso, ¿por qué no?, de los gobiernos municipales en sus academias municipales, para que las personas que tienen micro, pequeñas y medianas empresas aprendan a utilizar las herramientas digitales. ¿Y por qué no?,
que también aprendan cómo gestionar los apoyos y los recursos de los gobiernos estatales, federales y municipales para mejorar su situación y ser más competitivas en el mercado de consumo. También en la diapositiva 9 vemos que para subsanar debilidades estructurales que enfrentan las pymes mexicanas, es decir, financiamiento limitado, baja integración en cadenas de valor, escasa digitalización y fragmentación institucional, las políticas del actual gobierno están orientadas a los siguientes propósitos. Todo esto tiene que ver con las micro, pequeñas y medianas empresas. Dice el gobierno, vamos a elevar del 12.4% al 30% el acceso de pequeñas y medianas empresas al financiamiento formal. Punto 2. Integrar 50,000 pymes en cadenas estratégicas de valor, digamos cadenas que estén vinculadas con la industria automotriz, semiconductores, farmacéutica y agroindustrial. Aumentar el contenido nacional al 65% en compras gubernamentales y al 15% en exportaciones. Es decir, el gobierno tiene entre sus planes de aquí al 2030 aumentar la compra a proveedores nacionales y en muchos casos a proveedores de acuerdo con la región. También desarrollar al menos 17 polos regionales de bienestar económico e industrial de acuerdo con las características de cada región. Cuando escuchamos que la presidenta, por ejemplo, habla de fortalecer la economía interna, se está refiriendo en gran medida a fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que le dan sustento fundamental a nuestra economía. Señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que en México se ha desplegado una serie de iniciativas federales y subnacionales. Cuando hablamos de federales, ya sabe usted que nos referimos al gobierno federal, pero cuando hablamos de subnacionales, hablamos de los estados, de lo que hacen los estados de la República. Pues dice la CEPAL que en México se han desplegado una serie de iniciativas federales y subnacionales para fomentar el encadenamiento productivo de las pymes en sectores estratégicos como el automotriz, la electrónica y la agroindustria. El Plan México 2025-2030 establece metas ambiciosas, entre ellas elevar el contenido nacional al 65% en las compras públicas y ampliar los incentivos fiscales para maquinaria y canalizar 150,000 millones de pesos en créditos para modernizar los procesos productivos. En este punto, creo que el gobierno de la República y los gobiernos de los estados deberían de hacer mayor promoción en los medios convencionales, pero también en los medios digitales, en las redes sociales, para que la gente que necesita este apoyo o esta orientación o esto que llaman alfabetización digital y financiera, sepa a dónde acudir para adquirir esos conocimientos y para que de alguna forma desde el mismo gobierno se le tutele a los micro, pequeños y medianos empresarios para que fortalezcan sus pequeñas empresas y para que crezcan y produzcan más y mejor. Señala la CEPAL también que el programa de desarrollo de proveedores promovido por la Industria Nacional de Autopartes en alianza con la Corporación Financiera Internacional, ofrece diagnósticos empresariales, formación técnica en electromovilidad y manufacturas avanzadas y acceso a financiamiento mediante alianzas con la banca de desarrollo. Cuando hablamos de banca de desarrollo nos referimos a la banca que depende directamente del gobierno federal. Refiere la CEPAL que actualmente México cuenta con una política de impulso a MIPYMES, es decir, a las micro, pequeñas y medianas empresas, coordinada por la Secretaría de Economía. Esta política adopta un enfoque de acompañamiento integral con base en ejes como la inclusión institucional, digital, financiera y comercial, y tiene como objeto facilitar la creación, consolidación y crecimiento de las MIPYMES. ¿Qué es lo que sucede? Mire, de nada sirve que hablemos de que la Secretaría de Economía tiene una política enfocada a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Se requiere, y ahí es donde muchas veces el gobierno falla, se requiere una mayor difusión de esos programas
para que la gente que los necesita vaya directamente a recibir ese acompañamiento integral para fortalecer sus micro, pequeñas y medianas empresas. No basta con que le digan al presidente de la Cámara X, oiga, pues fíjese que para su industria o para la organización que usted representa de comerciantes o de pequeños productores o de pequeños industrias de la transformación, tenemos un programa de apoyos. Porque regularmente cuando eso sucede y empiezan por arriba, los que están arriba de las cámaras y de las organizaciones gremiales son los que se aprovechan de los beneficios. Y como decía López Obrador, pues no escurre para abajo el agüita, se queda nada más arriba. Entonces, creo que ahí es donde el gobierno tendría que poner mayor énfasis. A partir de un mapeo interinstitucional que hizo la CEPAL, se identificaron 74 acciones específicas impulsadas por distintas entidades públicas y privadas. Entre las iniciativas destacadas se encuentran el programa de la mano con tu negocio, que ofrece servicios de capacitación, asesoría empresarial, digitalización, vinculación comercial y acompañamiento a través de jornadas presenciales en todo el país. Métase usted a la página que diga Secretaría de Economía y busque en la Secretaría de Economía Federal o en la Secretaría de Economía del Estado cuáles son los programas de apoyo que hay para las empresas como la que usted encabeza o de la persona que usted conoce que tiene una micro, pequeña o mediana empresa y que necesitaría ayuda para mantenerse y crecer. Vemos en la diapositiva número 13 cuál es la participación de los sectores económicos según el número de establecimientos. Vemos en la columna de la izquierda, que el comercio representa el 44.6% de las empresas del país. 44.6% se dedican al comercio. 42.1% se dedican a los servicios. El 11.3% de las empresas del país están orientadas a las manufacturas y el resto, el 2%, a otras actividades económicas. Pero vea usted a la derecha. La columna de la derecha ilustra la participación de sectores económicos según la cantidad de personal ocupado en 2024. En los servicios está ocupado el 43.9% de las personas que trabajan en este país. En segundo lugar, el 26.4% de los mexicanos se dedican al comercio. El 20.8% trabaja en las empresas manufactureras y el 9% en el resto de actividades económicas. Cuando hablamos del renglón de servicios, incluye servicios privados no financieros, asociaciones religiosas y servicios públicos. Eso no está incluido. Pero cuando habla de comercio, incluye mayoreo y menudeo, y en el resto de actividades, ese 2% del resto de actividades a la izquierda y ese 9% de participación de personal en el resto de actividades se refiere a quienes trabajan en la pesca, la minería, la electricidad, el agua y el gas, en la construcción, en el transporte, así como en servicios financieros y de seguros. Pero vea usted, este es el diagrama que describe cómo está configurada la economía del país. 44% al comercio, 42% a los servicios, 11% a las manufacturas y el resto a actividades como pesca, minería, electricidad, agua y gas y todo lo demás. Y el volumen mayor de los empleos los generan las empresas de servicios, el comercio en segundo lugar y las manufacturas en tercer lugar. Este es el mapa que podemos utilizar para saber cómo está diseñada la estructura económica de nuestro país. No hay nada más claro que esto, y esto corresponde a los censos económicos 2024, publicados el 24 de julio del 2025 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ese es el mapa de la economía de México. No obstante, si bien la inclusión financiera de las pymes es una de las prioridades reconocidas, su tratamiento todavía depende de múltiples programas y actores sin un marco operativo común. Vemos en la diapositiva 15 las empresas de México
que tienen préstamos bancarios o líneas de crédito en 2006, 2010 y 2023. Vemos que, por ejemplo, las pequeñas empresas tuvieron en el 2023 tuvieron el 42.3% de apoyo. 42.3% de pequeñas empresas recibieron crédito. Entre las medianas, el 91.9% recibió algún crédito. Y entre las grandes, el 76% recibió algún crédito. Después vemos en la diapositiva 17 el comparativo entre empresas medianas con préstamos bancarios o líneas de crédito en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y el promedio de Latinoamérica. Pero aquí lo importante es lo siguiente. Vea usted que en cuanto a los créditos bancarios, las empresas medianas de nuestro país están en segundo lugar, solo superadas por Perú. Y nos vamos a la diapositiva 19, donde vemos el comparativo de grandes empresas que tienen créditos bancarios o líneas de crédito, y vemos que también México no anda tan mal. México solamente es superado por Perú y tiene el 91.9% de las empresas grandes en México han recibido créditos bancarios o préstamos bancarios. Como usted puede ver, no está tan mal la situación, pero lo que se requiere es que haya mayor claridad para que las micro, pequeñas y medianas empresas sepan cómo acceder a los créditos. Y esa tarea, esos programas de alfabetización financiera y digital son responsabilidad del gobierno. Y con esto terminamos hoy Puntos y Comas. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.